buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida al webinar de Transformación Digital y Financiamiento para Proyectos de Tecnología 4.0. El día de hoy contaremos con la participación de Javier Cárdenas, CEO Agrosoft, y Javier Andrés Cárdenas, analista de datos con inteligencia de negocios. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son transformación digital, tecnologías 4.0 aplicadas a cadenas de banano, toma de decisiones en tiempo real con inteligencia de negocios, financiamiento de proyectos de tecnología 4.0. Como dato adicional y para seguridad de cada uno de los participantes, las preguntas que vayan a realizar las pueden hacer en el chat privado para garantizar la confidencialidad de las mismas. Luego de la intervención de nuestros expositores, contaremos con 15 minutos para responder sus interrogantes. Ahora sí vamos a dar paso al CEO Javier Cárdenas. Hola, muy buenas tardes con todos. Gracias por su participación en nuestro tercer webinar. En realidad tenemos una comunidad de participantes que nos vienen acompañando. El primero fue sobre nómina y costos laborales, el segundo producción y productividad. Y para este tercer webinar tenemos el tema de transformación digital y financiamiento para proyectos de tecnología 4.0. Para este webinar contamos con una alianza que es lo que acá en Ecuador se denomina el clúster de banano, que está representado por tres actores o tres asociaciones: AEB, Acorbanet y Agroban. AEB como la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, Acorbanet como la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, y Agroban como la Corporación Regional de Bananeros del Ecuador. Muchas gracias al clúster por su apoyo a este tipo de eventos en alianza con Agrosoft. Ya David nos comentó los temas: transformación digital, tecnología 4.0, toma de decisiones en tiempo real, aplicando inteligencia de negocio, y de qué se trata el financiamiento de proyectos de tecnología 4.0. Bien, con esto pues empezamos. Primero, en el contexto de 4.0, es la analogía de la cuarta revolución industrial. Un poquito para hacer historia, pues la primera revolución fue por 1784, donde apareció el ferrocarril o las máquinas a vapor. Esa fue la primera revolución donde básicamente se rompieron fronteras. La segunda revolución industrial estuvo por 1870 y su mayor hito tiene que ver con la energía eléctrica y las primeras máquinas de montaje en serie. La industria 4.0 ya fue por la década del 70, 80, donde su mayor hito tecnológico tiene que ver con electrónica y el computador personal. Y a partir de la década del 80, pues ya un poquito yendo hacia la década del 90, nace el Internet, que empezó a ser la base de lo que hoy conocemos como la cuarta revolución. Nótese que de la 1, 2 y 3 prácticamente pasaron 100 años, pero de la 3 a la 4, a la cuarta revolución, pasaron menos de 50 años. Y eso es un poquito la velocidad con que se están dando las revoluciones. Se habla ya de que estamos por empezar la quinta revolución, lo cual va a ser en menos de 30 años entre la cuarta y la quinta. Del portafolio de tecnologías 4.0, llámese revolución industrial, llámese innovación 4.0, industria 4.0 o la misma transformación digital, tenemos temas de robótica, simulación, integración de sistemas horizontal y vertical, tenemos IoTs, Internet de las Cosas, ciberseguridad, todo lo que es cloud computing, 3D, reglamentada, Big Data. Es decir, de todos estos conceptos, y realmente son mucho más, ya ahora contamos con un portafolio bastante amplio de tecnologías que se van a ir dando en la medida que se van desarrollando las mismas o se hacen derivantes de las anteriores. Y es por eso que hablamos de que ya la transformación digital es un tema de supervivencia. O sea, ya no podríamos pensar que nuestras empresas funcionen sin transformación digital. Por ahí, pues hace unos 100 años más o menos, Charles Darwin nos decía: no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies de la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Y prácticamente esta es una premisa que hoy la estamos viviendo completamente. Hoy por hoy el tema de adopción del cambio, adaptación al cambio, es el que está haciendo que las empresas sobrevivan. Ninguno de los temas de adopción al cambio tiene que ver con la tecnología 4.0. Prácticamente estamos en este momento
en la gran extinción masiva de empresas que no adopten temas de transformación digital. Por ahí, y hablando de gurús en el tema tecnológico y un poco lo que ellos van prediciendo, estas palabras de acá las tomé de la última convención en Silicon Valley. John Chambers es uno de los gurús. Justamente fue en el mes de noviembre y acaba de terminar la convención de este año. Todavía no tenemos digamos, los papers de esta convención, pero ya hace un año se decía, el 50% de las empresas en esta sala, hablamos de la comunidad, no existirán en una década. Es decir, se está vaticinando que en menos de 10 años, 40, 50% de las empresas no existirán. Y de las empresas nuevas, el 70% no sobrevivirán. Es decir, si estas empresas, las que hoy son las empresas en cualquier industria, no encuentran la manera de adaptarse a las nuevas tecnologías, están condenadas a desaparecer. Así de sencillo. Y hoy lo vemos en tema de transformación digital y se aceleró muchísimo con el tema del COVID. Si sumamos transformación digital y COVID, vemos como cada vez más las primeras empresas empezaron a desaparecer y sigue la ola de desaparición de empresas o de reducciones de empresas. Entonces, este tema de las nuevas tecnologías, ¿como cuáles? Bueno, como cloud o nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, Business Intelligence, blockchain, realidad virtual, nanotecnología, biotecnología, robótica, apps, aplicaciones móviles, APIs. Realmente el tema es bastante amplio del que hoy disponemos. Tanto así que aquí está la como que resume, y ustedes podrán ver qué cantidad de tecnologías hoy por hoy disponemos para nuestras empresas, en unos casos, para nuestros cultivos, en otros casos, o para nuestra exportación. Un poquito este evento está orientado a productores y exportadores de banana. Es decir, prácticamente, seas productor o exportador, detrás tuyo está una empresa, un cultivo, una operación de exportación, ya existen tecnologías que tú puedes apropiarlas para ser más competitivos o para ir a un proceso de digitalización de la información. Entonces, por ahí ustedes ven en la pantalla tecnologías más relevantes, tecnologías más disruptivas y las tendencias tecnológicas. O sea, realmente el portafolio es bastante amplio, sería un poquito largo leerlo, pero ya ustedes se imaginan todo aquello que hoy por hoy tenemos a disposición y es cuestión de irlas adoptando. Evidentemente no podemos adoptar todas, sería una locura, pero tenemos que ver de estas tecnologías cuáles agregan más valor a nuestras operaciones. Si lo vemos ahora un poquito ya más en resumen, estamos en el ciclo de la digitalización de los servicios, siempre hablamos de temas digitales. Es muy normal hoy por hoy telemedicina, teletrabajo, teleeducación, toda transacción bancaria ya prácticamente es por medios digitales, todo se está yendo a tema nube y obviamente Agrosoft no podía hacer la excepción y ese ha sido un proceso que ya llevamos como Agrosoft 3 años en este proceso de cambio tecnológico y que ya desde un mes para acá hemos decidido empezar a presentar a la industria estas tecnologías que ya hemos ido desarrollando y ya las vamos implementando en nuestros clientes. Si podríamos resumir la transformación digital, pues primero digamos lo que no es la transformación digital. Primero no es un cambio de software, no es que usted cambie un ERP por otro ERP, o cambie un CRM por otro CRM, o cambie un programa de nómina por otro programa de nómina. No, tampoco es una página web, tampoco es una aplicación móvil, tampoco es decir voy a poner servidores, voy a poner internet. O sea, en realidad la transformación digital no es solo cambiar tecnología. Cambiar tecnología es un eslabón de los procesos de transformación digital. Transformación digital es la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa para cambiar la forma funcional. Cuando hablamos de la forma funcional estamos hablando de, y este es uno de los temas más duros, cambiar el modelo de negocio que hoy por hoy estamos trabajando, porque el modelo de negocio obedece a otra realidad arrastrada del siglo XX y que podríamos decirla hasta 2 años atrás, en donde ya cogió muchísima fuerza el tema del 4.0 y el tema del COVID aceleró todo este proceso de cambio. El primer tema, cambio de modelo de negocios. Segundo tema, cambio de cultura digital. O sea, tenemos que sentir digital, tenemos que pensar digital. Cuando hay un problema, sea en la empresa, en el proceso de producción, en la operación, probablemente la primera pregunta que tengamos que hacer es
¿cómo digitalizo este proceso? ¿Cómo digitalizo este problema? O sea, esas son por ahí debemos empezar. ¿Cómo encontramos medios digitales para solucionar cosas o para optimizar cosas o para presentar cosas en nuestra empresa? Y evidentemente, cuando contamos con todo este portafolio, tienen que cambiar los procesos. El proceso entendiéndose por proceso, que es la forma de hacer las cosas. Y ahora sí, tenemos el cuarto componente de la transformación digital, que es la tecnología per se. Es decir, que usted cambie de tecnología no está haciendo transformación digital si no hay un cambio de modelo de negocio, si no rediseña su modelo de negocio, si no entra en una cultura digital y si no redefine sus procesos. Con esto, pues, ya tenemos el paraguas de lo que es transformación digital, de lo que es tecnología 4.0. Vamos a ver de estas tecnologías, que es bastante amplio el portafolio, ¿cuál de estas podemos aplicarlas a Banano? En realidad, técnicamente podemos aplicar todas, unas más, otras menos, pero desde el lado de Agrosoft, desde el lado de la experiencia de Agrosoft, nosotros hemos apostado a 4 de estas tecnologías. La primera es todo lo que es cloud, todo lo que es nube, es decir, digitalizar, virtualizar los sistemas de información que estén, entre comillas, nube. La otra es entrar a todo lo que tiene que ver Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con sensores para conectar procesos, para conectar personas, para conectar dispositivos. Entonces, el tema del IoT es uno de los temas más disruptivos que en este momento encontramos de todas las tecnologías y es el que está creciendo a una velocidad realmente vertiginosa. Otra tecnología de la cual estamos apalancando como Agrosoft es el tema de integración horizontal, horizontal cuando vamos de proceso a proceso y vertical cuando vamos hacia abajo o hacia arriba desde el punto de vista de empresa. Ya la voy a comentar como más en detalle. Y la cuarta tecnología tiene que ver con temas de Big Data, análisis de datos y que podríamos resumirlo o podríamos plantearlo como el uso de software que me ayude a trabajar lo que se llama Business Intelligence o inteligencia de negocios a partir de la data que nosotros manejamos. Entonces, en resumen, de todo el portafolio de tecnologías, Agrosoft viene apostando, viene desarrollando a 4 cosas: nube, IoT, integración e inteligencia de negocios. Vamos un poquito a comentar cada uno de ellos. Primero, el tema de nube. Pues cuando usted escucha la palabra nube, ya se olvidó de todo el tema de servidores físicos, de equipos físicos, porque prácticamente todo esto ya está en algún lugar de la nube. Es cuestión de que usted contrate y alquile servicios de nube en uno de los principales proveedores. Tenemos 3 tipos de nube: nube privada, nube pública y una nube híbrida. El primer síntoma que usted está en nube es que usted ya puede usar dispositivos móviles directamente para manejar su información. Pero aquí lo interesante es que lo que hoy por hoy conocemos como software o como licencia, ya usted no necesariamente la compra, digo no necesariamente, porque lo puede comprar o convertirlo en servicio, es decir, nosotros como proveedor ya le estamos dando a nuestros clientes la opción de que paguen un valor mensual y arrienden el software. Y básicamente se olvidan de todo el tema de soporte, servidores, redes, bases de datos, aplicaciones, sistemas operativos, el técnico, el virus, el antivirus, la seguridad, todo eso se resume y realmente son valores muy, muy marginales respecto al costo de mantener las infraestructuras actuales. El otro tema es el IoT, como decía, uno de los temas más disruptivos. Si lo vemos aquí, para el año 2010 había en el mundo 10 billones de dispositivos conectados entre sí. Para el 2020 se creció a 50 billones. O sea, prácticamente hoy conectamos todo con todo en las distintas industrias. Para el caso de agricultura, gracias al sensor, nos vamos a lo que es la agricultura inteligente o la agricultura 4.0. El caso concreto nuestro es que por el mes de junio sacamos nuestro primer IoT, que lo denominamos SaaS IoT, y este servicio nos permitió conectar que la báscula, la balanza de racimos o la balanza de caja, la conectamos a este sensor, se descarga la información, se publica en la nube y usted tiene la información en su celular con servicios de BI. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hoy por hoy, la información de su bananera usted la tiene en su celular a tiempo
prácticamente reales a lo que se llama prácticamente información en línea con servicios de BI. Es decir, ya disponemos de la información que antes pues, físicamente nos teníamos que trasladar. El otro tema, las integraciones, integración horizontal y vertical. Aquí pues es cuando empezamos a conectar procesos, es decir, procesos horizontales, conecto procesos de nómina con procesos de producción. Si producción me tiene el número de cajas producidas, ese número de cajas se conecta al tarifario de la cuadrilla de empaque y directamente se paga la nómina, basado en las tarifas predefinidas, basado en temas de rendimiento. Entonces, esa es una integración. Otra integración que justamente la vamos a presentar el día de mañana, aprovecho para comentarla e invitarla a ustedes, mañana 11 de la mañana, vamos a presentar nuestra primer API que no hace más que unir la base de datos del SRI con la base de datos de la empresa, integra estas dos bases de datos y usted dispone de la información tributaria de sus documentos electrónicos en línea y se integra a su base de datos contable. Evidentemente, esta integración nos permite integrar prácticamente el 90% de las compras. Usted prácticamente lo único que tiene que decir es, ¿sabe qué? ¿Cuál es la cuenta contable? Y decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta compra. Porque eso ya usted la baja directamente en el SRI porque su proveedor ya lo publicó en el SRI. Y se reducen los problemas y los costos de sostener la información tributaria. Otro ejemplo de integración, en este caso vertical, es desarrollamos hace poco, hace unos 4 meses atrás, es cuando usted puede conectar en un reporte llamado calidad de fruta, puedo conectar el productor, el exportador y el importador de la fruta, es decir, el productor acá, el exportador, que pues, evidentemente es parte de la cadena, y el comprador en los mercados internacionales. Este reporte, pues no lo voy a analizar por temas de tiempo, pero es un reporte que es prácticamente son dos, el reporte calidad de fruta y el reporte de trazabilidad con que usted cierra su día de corte. Aquí tenemos información muy interesante en tiempo real de un día, de una semana o de un rango de fechas, de las cajas, el porcentaje de cajas pesadas, el número de clúster, la calibración mínima, la calibración máxima, la longitud de dedos mínimo, la longitud de dedos máximo, y el dato más relevante, con qué calidad de fruta estoy sacando, pero ojo, caja a caja. Y si empiezo a perder calidad durante el día de proceso, se me va generando la estadística de por qué estoy perdiendo esa calidad. La foto que ustedes ven abajo se va vinculada a las fotos físicas de por qué pierdo la calidad. O sea, aquel daño por el cual yo lo estoy castigando, pues llámese sobregrado, estropeo, corte-cuchillos, según el demérito que se haya especificado con su exportador. Entonces, esta información agrega mucho valor a la operación y a la transparencia entre el productor, el exportador y mi comprador afuera. El cuarto tema, que es un poquito con el que cerramos las 4 tecnologías, es la inteligencia de negocios. Aquí me voy a hacer un paréntesis, porque teníamos una deuda muy grande con nuestros clientes, en que prácticamente el grueso de nuestros clientes hasta hace 4 o 5 años era de que normalmente el usuario era un usuario operativo y con mucha suerte era el usuario mando medio. Es decir, los sistemas que teníamos no llegaban al nivel de toma de decisiones de la empresa, no llegaban al nivel de un gerente general, de un directorio, que es donde se toman las decisiones del negocio. Entonces, esa fue una de las deudas más grandes, y dijimos ahora en la nueva plataforma, todos los sistemas que vamos a construir van a ser pensando de arriba hacia abajo. Es decir, desde la toma de decisión de un directorio, de un productor, de un gerente general, hacia abajo una pirámide de información. Entonces, cuando vemos BI, que no es más que transformar datos en información y de producción y conocimiento para una sola cosa, para tomar decisiones, ya la vemos desde la parte estratégica, vemos un poquito la pirámide de la derecha, vemos que arranca la estrategia, viene la táctica y viene la operación. En donde en el punto más alto de la estrategia está la inteligencia de negocio a través de los dashboards o los tableros o los indicadores de información. En resumen, hoy por hoy, las empresas deben emplear un enfoque llamado Data Driven. Por favor, revisen en Google, pongan la palabra y van a encontrar muchísima información.
que no es más que impulsar, orientar las decisiones de la empresa hacia la data que manejamos. Significa que las tomas de decisiones estratégicas están basadas en datos e interpretación de los mismos. Con esto en mente, las plataformas que Agrosoft viene desarrollando en el tema de nómina, en el tema de producción y ahora en el tema contable financiero, utilizan las 4 tecnologías: nube, BI, IoT e integraciones. Para el caso de un productor, tendría los 3 sistemas: producción, nómina y la parte contable. Para el caso de un exportador, tendría nómina y la parte contable. Nótese que la parte contable es compras, pagos, ventas, cobros, finanzas, bancos y costos, y también incluye la parte de exportación. Los 3 sistemas conforman el ERP completo, que es la nueva propuesta de Agrosoft a partir de 2020, pero ya estamos implementando clientes. En este año, con pandemia, aceleramos todo esto. Hoy por hoy tenemos clientes en producción y en nómina ya 4.0, y Dios mediante, a partir de enero vamos a empezar la primera implementación de la parte ERP o la parte contable financiera 4.0. Ahora sí, con esto en mente, vamos a pasar a ver cómo es esto de tener un software que aplica inteligencia de negocios y cómo es esto de manejar dashboards gerenciales. Un poquito ya lo vimos en los webinars anteriores, pero en este webinar vamos a hacer más énfasis en la parte empresarial, en la parte donde tomamos decisiones a través de estados financieros, a través de análisis de costos. Para esto nos va a ayudar Javier Andrés, quien pues nos maneja todo el análisis de datos en los distintos webinars y es el experto en temas de BI. Javier Andrés, adelante. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Aquí, ahí estamos. Ahí. Sí. Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar con este temita de la presentación y el caso del Business Intelligence. Para el tema del Business Intelligence, efectivamente, pues se habla mucho, pero realmente muy poco sabemos en general del tema. Creería que para las empresas que estarían catalogadas como pymes, son empresas que muy pocas veces han llegado a realizar este tipo de informes, pero mal o bien, de alguna forma, directa o indirectamente, hoy están generando información basada en Business Intelligence. Pero si tenemos que definir un concepto de qué sería el Business Intelligence, pues uno de los más fáciles que he encontrado en la diferente literatura que hay es el que le estoy exponiendo, donde el Business Intelligence se lo define como el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías en general de las cuales dispone una empresa para tomar decisiones basadas en datos. Un poquito lo que se venía conversando en la parte anterior. Aún así, para poder llegar a tener información que te ayude a tomar decisiones, tú tienes que trabajar con muchísimos datos, tienes que pasar a través de un proceso de consolidación, de limpieza y análisis, efectivamente, para poder llegar a ser un dato o información útil. Pero ¿cómo es esto? Vamos a detallarlo un poquito más. Y la idea que tenemos es presentarles un ejercicio práctico, y sobre ese ejercicio práctico vamos a tomar y vamos a poder definir todas las componentes de un informe basado en BI y tener todo el enfoque completo. Inicialmente, cuando nosotros estamos hablando de informes de BI, al fin y al cabo ellos dependen de una información que viene dada a través de un modelamiento que se denomina ETL. Una parte un poquito técnica, pero pasándolo súper rápido, el tema del modelamiento ETL no dice otra cosa que extraer información de los diferentes módulos que tenemos en las empresas, independientemente de cuál sea, del software ERP, de un software tipo CRM, de un software de producción, de algún equipo, de lo que tenga. Esa información la extraemos, la transformamos, en la cual la limpiamos, la depuramos y creamos nuestra tabla base, por así decirlo, y luego la cargamos a un warehouse o un repositorio donde vamos a tener toda esta data. Pues básicamente son los 3 procesos que toca hacer, pero ya dicho en la realidad, y para ser muy sincero con todos, creería que este gráfico es lo más cercano a lo que realmente ocurre
cuando estamos haciendo un modelamiento basado en el BI. Un poquito complejo, como se ve ahí. La ventaja es que ahora ya existen las herramientas que facilitan mucho la aplicación de esto, el acceso de este tipo de herramientas, pues ya ahora, digamos que llega inclusive hasta las pequeñas empresas, y en las cuales pueden generar un modelamiento tal cual como está acá. Si nos ubicamos un poquito a la derecha, acá estarían los usuarios finales. Esto es lo que termina viendo el cliente final, que lo puede consumir ya sea a través de una consulta web, a través de dispositivos móviles, como teléfonos, tablets, o directamente desde una computadora. Pero todo esto está organizado en diferentes fases y a su vez tiene múltiples conexiones de diferente índole. ¿Okay? Y para hacer el siguiente ejemplo, pues bien como venimos comentando, el ejercicio que vamos a hacer pues va a estar un poquito enfocado a la parte agrícola, sobre todo del tema de la actividad banano, que entendería que estaría la mayor parte de los participantes, pero aún así esto quiero que sea concebido como un modelamiento, como un ejemplo y que se pueda aplicar realmente a cualquier actividad. Un primer ejemplo que tenemos en el caso de hacer Business Intelligence, y para que entendamos un poco más la diferencia, pues nos vamos a enfocar en lo que hoy nos da un sistema de contabilidad. Nosotros pedimos, sobre el lado izquierdo, podemos ver que tenemos un estado de resultados tal cual como siempre lo hemos concebido. Si hoy día pedimos un estado de resultados en la gran mayoría de sistemas contables, lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Ventas, costos de ventas, su utilidad, los gastos y una utilidad de operación. Pero en el camino, las empresas que tienen diferentes actividades entre sí, no solamente una sola, y la forma en la que yo necesito revisar este estado de resultados para que de verdad me ayude a tomar decisiones, para saber dónde estoy, cómo voy, cómo avanzo, cómo lo controlo, necesito cambiarlo y modelarlo. Ahí es un poquito en lo que vamos a entrar en el ejercicio el día de hoy. Un poquito pensando en un ejemplo, pues lo primero que vamos a hacer es convertir este estado de resultados normal y le vamos a dar un enfoque como se lo hace en el área de finanzas, donde lo único que hacemos es reorganizar todas las componentes que tenemos del estado de resultados para saber todas nuestras ventas, nuestros costos directos y poder calcular nuestra utilidad prácticamente antes de impuestos, nuestra utilidad de operación y nuestra utilidad del ejercicio. Ahora me voy a pasar al caso práctico que quiero que revisemos. Pues aquí he cargado una empresa. Para facilitar el ejercicio he traído una sola actividad, que sería la parte agrícola de banano, y en la cual vamos a navegar un poco en los datos del año pasado, y tras eso hemos modificado un poquito los datos para que no haya por ahí ninguna coincidencia. Si nos pasamos al ejercicio que quiero ver, pues quiero igual de todas maneras estar seguro si alguien no puede leer bien estos números, porque sí me interesa que me sigan un poco en la lectura del estado de resultados para que vayamos entendiendo. ¿Qué es lo primero que vamos a tener nosotros en el estado de resultados? Lo que vimos hace un momento. Tenemos normalmente los ingresos, los costos, la utilidad, los gastos, la utilidad neta. Lo primero que hacemos es una transformación, pues en este caso la transformación ya la tenemos nosotros acá ya establecida, en la cual nosotros vamos a calcular, en este caso, vamos a calcular cuáles son nuestros ingresos, le vamos a dar un enfoque distinto en la cual vamos a sacar nuestra primera utilidad antes de depreciación, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma, yo ya tengo un poco más claro, porque el tema de la depreciación, pues, si no quiero entrar en esa materia, pero entendería que la línea que está acá arriba, antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses, prácticamente es nuestra utilidad de operación o lo que se conoce como la capacidad que tiene la empresa de generar dinero. Esto justamente más se ve con el tema de los bancos. Cuando el banco nos pide un estado de resultados, ellos lo que hacen es transformarlo en este formato, justamente para entender si la empresa qué capacidad tiene la empresa y si está mal o bien endeudada, y sobre eso pues darnos una forma o saber si es que nos pueden dar el crédito o mejorar lo que hoy día nosotros ya tenemos. Pero aún así, si yo sigo analizando en el tema del examen de resultados, lo primero que se me viene para manejar una operación agrícola es que yo no puedo ver un estado de resultados ni acumulado. Sí me interesa el acumulado, pero para controlar necesito pasarme
del año necesito verlo un poco más desmenuzado. Y el tema del mes también me causa distorsión, porque todo en la parte agrícola, pues lo que se habla es el tema de la semana, y es un poco lo que ahora vamos a hacer un ejercicio. Ya actualmente esto de aquí ya está cargado de esa forma, razón por la cual yo ya puedo abrir un siguiente nivel y abrir todo el tema por semana. Entonces ya lo que quiero que tengamos claro es que ya habiendo creado nosotros un modelo, una dimensión de tiempo en la cual no solamente quiero ver por año, por mes, sino que ya tengo las semanas, pues yo ya tengo un formato que me va a permitir un poquito seguirlo en el tiempo, ¿no? Puedo ver mis ingresos, mis costos, mis gastos, cómo se mueven a lo largo del tiempo, semana a semana, como es tal cual el negocio del banano. Siguiendo en nuestro concepto de ir armando un informe de BI, o sea, que nos ayude a tomar decisiones, todavía me siento incompleto. ¿Qué es lo primero que sabemos recibir cuando presentamos un estado de resultados? Dejando fuera un poquito el tema del BI y remontándonos a, no sé, 15 años atrás, lo primero que nos pedían en el estado de resultados es, mire, yo necesito poder llegar fácilmente a todos los niveles, porque normalmente cuando imprimimos un estado de resultados, una cosa es que me lo trajeron hasta el nivel 4, me lo trajeron hasta el nivel 5, pero justamente lo que yo quería ver estaba en el nivel 6 de la contabilidad. Pues en este caso, ya con el tipo de herramientas que hoy existe, pues todos los niveles que se manejen en el sistema, tranquilamente se pueden ir llegando hasta el último nivel, cualquiera que sea estos que se manejen. Entonces no va a haber ningún problema en ir navegando alrededor para llegar a todos los niveles. Entonces la parte de los niveles ya quedaría resuelta en el modelamiento que tenemos ahora. Segundo tema que vienen pidiendo desde hace años, amén. Quiero ver mi estado de resultado en un valor porcentual con respecto a las ventas. Entonces, en este caso, vengo acá, yo voy a empezar a editar esto. Recordemos que la parte que estoy editando, si se fijan acá en el navegador, estoy entrando directamente a la herramienta. Esto es un acceso ya para un usuario final y vengo y lo empiezo a trabajar. Entonces, vengo acá, lo trabajo. Lógicamente, una vez que se han definido todas las dimensiones, ya el cliente tiene la capacidad de poder agregar en estas tablas, pues, la información que necesita. Entonces, lo primero que nos vamos a traer acá es el valor porcentual sobre las ventas. Entonces, yo tengo acá mis ingresos, que son un 100%, mi costo es un 57%, los gastos equivalen a esto, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí, pues creo que estamos ya en lo que les decía hace un momento, lo que normalmente nos han pedido hace los últimos 15 años. ¿Qué fue lo que sucedió más adelante? Al momento de yo quiero revisar mi ingreso, mi porcentaje sobre las ventas, el siguiente pedido que tuvimos fue, necesito ver, ahora que estoy analizando una actividad de banano, yo quisiera ver todo por unidad de moneda, en este caso nuestro de Ecuador es el dólar, quiero ver mis costos en dólares por caja. Entonces, como ya conocemos previamente el modelo, nosotros sabemos acá que ya tenemos la variable de dólares por caja y venimos y la vamos armando a lo que está aquí. Entonces ya mi modelo está mucho más completo. Ahora sí, creería que para los que están familiarizados muchísimo con estos números, pues tienen muy claro que el promedio de ventas debe estar alrededor entre 6, bueno, con los temas de los contratos, están también las cajas de segunda que se pagan a un valor menor, pero aún así pues son los valores que estamos esperando. Entonces ya tengo mis dólares por caja, puedo ver mi costo total, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, hasta aquí creería que como a nivel global he resuelto lo que la mayoría digamos que de gerente o un consumo que necesita a través de un estado de resultados. Pero va a llegar un momento en que a medida de que pasan las semanas, pues yo me voy a ir dando cuenta que yo puedo tener ciertas distorsiones, como por ejemplo lo que me está pasando acá en la semana 3 y la semana 4, que es lo que quiero que nos centremos un poco. Si reviso mi costo acá, $217,000 contra 221, pues de una semana a otra me han aumentado mis costos, ¿ya? Pero aún así es un valor menor sobre las ventas y es un valor menor en dólares por caja, porque significa que yo como esa semana tuve una mayor producción de cajas, lo he logrado diluir. Entonces yo quisiera saber si realmente este costo aumentó porque hice más cajas o porque tuve mayor costo con respecto a las labores que tuve que hacer. Entonces aquí tendría que yo entrar a segregar
ir buscando en cada una de mis cuentas contables que tengo, entre mis costos directos, indirectos, manos de obras, materiales, pero para eso, ya al momento de que queremos hacer un mayor análisis de costos, ya en este caso tendríamos que usar un nuevo modelamiento, donde ya ordenar todo el estado de resultados solamente por cuentas contables, pues ya no es muy práctico revisarlo de esa manera. Es por eso que pasamos a otro formato muy similar, donde simplemente vamos a analizar directamente por los centros de costo que ya manejamos. En los centros de costo que hemos habilitado acá para facilidad, y es la mayoría, la práctica que hoy estamos manejando con la mayoría de clientes en esta actividad, seguimos manejando el rango de tiempos por semana, seguimos manejando el valor total en dólares, el porcentaje sobre las ventas, dólares por caja. Lo primero que nos salta es que al momento de que quiero hacer un control de costos, de alguna forma la parte de las ventas, si bien es un componente del estado de resultados, cuando quiero analizar la eficiencia de mis costos directos, pues ya lo quito por facilidad y lo empiezo a analizar a través de mis centros de costo. Como les decía, en este caso, el porcentaje sobre las ventas ya no me agrega valor realmente. Entonces yo a este informe vengo, le edito y lo quito de ahí. Y empiezo a trabajarlo en este momento. Entonces, si yo nuevamente empiezo a hacer el análisis que les había comentado hace un momento, entre la semana 3 y 4, ahí ya me puedo dar cuenta, efectivamente, que aunque yo haya aumentado mis costos, he disminuido mis dólares por caja, pero si yo analizo mis costos variables, entiéndase como costos variables a todo lo que es cosecha, empaque y transporte, pues entre la semana 3 y 4 tengo exactamente el mismo valor. Para efecto de ejercicio voy a hacer un filtro acá para que no nos perdamos entre las semanas y lo podamos ir calculando, ¿no? Entre la 3 y la 4, que es lo que quería que veamos. Entonces, mi costo variable por caja sigue siendo el mismo. Eso quiere decir que yo estoy siendo muy eficiente en el manejo del costo por caja, porque a pesar de que yo subí en costo monetario, como hice mayor cantidad de cajas, me sigo manteniendo. Pero para el caso de las labores de cultivo, pues yo tengo un incremento y me distorsiona. Entonces, conversando ahí, entendiendo bien la parte técnica y el negocio, la conclusión a la que podemos llegar, una de las formas de revisarlo, es que el costo variable está correcto que lo revisemos por caja, pero el costo de cultivo por caja no me ayuda al control. ¿Ahí qué me ayudaría? Me ayudaría agregar una métrica como el costo por hectárea. Entonces vengo acá, donde tengo mis dimensiones, y yo me atraigo acá lo que sería el costo por hectárea. Del costo por hectárea, ahora sí, ya estoy completo y puedo ir viendo de cada uno de mis labores que tengo establecidas, cómo se me movió por hectárea en cada una, y ahora sí tiene relación. Al momento de que yo incremento mi costo monetario, también me va a incrementar por unidad de área. Entonces, de esa forma, yo ya puedo ir viendo. Aún así, si yo quiero tener mucho más detalle de qué es lo que pasó para que esto haya subido de aquí hasta acá, en este caso, por ejemplo, una labor tan común como el tema del enfunde, ahora sí ya puedo continuar con los niveles relacionados con la contabilidad, donde tengo que ver el tema de mano de obra, materiales y servicios, para ir viendo qué fue lo que me causó la distorsión, ¿no? Acá encontramos, prácticamente esto es un caso real. Si analizamos acá el tema de la mano de obra, pues prácticamente es algo que debería ser muy flat o el mismo valor en el tiempo, y justamente se está cumpliendo en dólares por hectárea, pero ahí un tema de materiales es lo que ha cambiado, ¿no? Los materiales es lo que tuvo un incremento. Puede ser que hayan tenido que nuevamente implementar una remesa de protectores. Todo eso de pronto lo vamos a ver si abrimos al siguiente detalle. En este caso, justamente están los materiales de protección de racimos y son los que serían los que nos causen este tema. Pero si lo seguimos analizando y todo, hemos encontrado pues la primera forma en la cual estas métricas son las que nos ayudan a controlar muy rápidamente el valor propiamente en dólares. Asimismo, al momento de tener varias haciendas, si seguimos navegando en el informe, podemos tener casos como el siguiente. Vengo acá y digo, ahora sí, quiero desdoblar de mejor manera
¿Qué pasó en la semana 3? Tengo la actividad de banano, justamente porque ya la tengo filtrada con el tema banano, y me puedo pasar directamente a las haciendas, donde puedo ir viendo cada uno del caso de todas las haciendas y cómo esto se mueve a lo largo de todos mis centros de gasto. Entonces, de esta forma, yo pudiera revisar todo lo que está pasando en todas las haciendas en una semana específica. Asimismo, utilizando correctamente la herramienta, pues pudiera ver el agrupado de todas las haciendas o semana a semana de las haciendas, todo un poco cómo se quiere ir manejando, ¿no? Asimismo, también se pueden hacer ciertas variantes. Eso es lo que la idea de hoy es que el ejercicio sea lo más práctico posible. Justamente lo que les quiero mostrar son todas las opciones que se pueden tener acá, ¿no? Esta paleta de herramientas que está a la derecha es asimismo el de la herramienta en sí y todo lo que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, una vez anterior, una capacitación que estaba dando en un cliente, me dijo que este modelo como está acá, pues muy interesante, ya lo están manejando así, pero en algún momento les interesa saber este valor, pues cómo se mueve en el tiempo, ya sea como tipográfico y hay opciones como estas herramientas que nos permiten pasar todos los valores que tenemos, que los hayamos puesto acá como columna, cómo se mueve a lo largo del tiempo, los dólares por caja, los dólares por hectárea, el valor en sí. Entonces, este ordenamiento le permite a ustedes pues poder prácticamente generar el informe que deseen y sobre eso lo pueden ir trabajando, ¿no? No sé, un poquito, yo sé que esto tiene sus detalles, sus bemoles, pues si alguien tiene alguna pregunta, pues me la puede hacer a través del chat y yo la puedo ir revisando sobre lo que estamos hablando para ir viendo, porque claro, ¿no? Quiero que quede claro es el tema del modelamiento, cómo se organiza y cómo esto pues podemos irlo llevando hacia lo que dijimos que era el tema del BI, generar informes que nos ayuden a tomar decisiones o información útil con la cual podamos trabajar. Aún así, siguiendo con el tema, pues pueden haber muchos criterios o yo creería decir, pueden existir muchos gustos de cómo revisar la información. Pues hay gente o personas que efectivamente pues le gusta ver mucho el tema de los números y una tabla así pues la va a poder navegar y todo eso. Pero aún así, usando todo el poder que tiene la herramienta, también pudiéramos pasarnos a algo un poquito más gráfico, ¿ya? Este gráfico que se hizo acá, pues un poquito va a resumir lo mismo. Este gráfico que está aquí es muy parecido a lo que está en la tabla. ¿Por qué muy parecido a lo que está en la tabla? Porque yo con esto puedo descifrar, y así igualmente quisiera que me ayuden, si algo no se lee, pues yo tengo acá todas las variables que a mí como dueño del negocio me interesa seguir hasta la semana que estoy revisando, cuántas cajas por hectárea llevo, el precio de venta que tengo hasta el momento, mi costo de la caja, mi costo por hectárea de Sigatoca, justamente que es un tema pues súper relevante al inicio del año en nuestro país, y lo que tengo de promedio de costo variable hasta el momento. Entonces, llevado esto a una gráfica, se tiene esto. ¿Qué significa esto? En lugar de revisar toda esa sábana de datos, vimos hace un momento que para mí puede ser muy relevante ver el costo variable por caja y el costo de cultivo por hectárea, y lo represento acá. ¿Cómo lo represento? Todo lo que es el costo variable es la línea negra que estamos viendo acá. Eso quiere decir que es un valor que debe prácticamente mantenerse constante en el tiempo, y en el momento que ingrese, que aumente, justamente yo donde tengo que entrar a revisar porque tengo algún problema o un desfase en ese momento. Asimismo, todo lo que sería, si venimos acá, el costo variable estaría representado en este diagrama de PI. Si vamos a ver los costos de cultivo, identificamos que hasta la semana 12, quien tiene la mayor proporción es la Sigatoca, la cual se me está llevando prácticamente el 44% de mis costos de cultivo. O sea, es algo súper intenso con respecto a estos primeros 3 periodos del año. Tanto así que para mí es mucho más relevante verlo separado del costo de cultivo. Por esa razón es que hemos presentado como barra naranja lo que sería la aplicación de Sigatoca o el costo de Sigatoca que se tiene semana a semana, y
y la barra celeste hemos representado todo el costo del cultivo. Entiéndase como costo de cultivo, no hay nada de cosecha y empaque ni transporte. Y tampoco estaría Sigatoka, un poquito para entenderlo, porque hay veces que las aplicaciones de Sigatoka nos van a distorsionar el control de costos que tuvimos en esa semana. Entonces, se nota que como lo han venido utilizando, la estrategia que usaría este cliente, pues si se lo empieza a notar, es que tiene que ver con que al momento de que le toca a un fin de mes, donde tiene un costo alto, un valor en flujo que desembolsar por ser fin de mes, pues intentan no fumigar nada de lo que es Sigatoka y de esa manera pues se da chance a cubrir este pico que tiene acá de los temas de cultivo. Pero bueno, lo que buscamos, como les decía, es poder correlacionarlo. La línea roja nos va a decir cuál es nuestro costo total de la caja y entendemos que, y la línea azul sería nuestro precio de venta. Entonces, mientras nuestro costo esté por debajo de la línea azul, quiere decir que estamos generando utilidad y cómo ésta se mueve en relación a esto. Entonces, con esto nosotros podemos rápidamente identificar qué causó que realmente se me haya incrementado el costo. Justamente la parte de Sigatoka pues ya pues tiene su particularidad en el cultivo, pero el resto de los costos fijos pues puedo ir viendo cómo se mueven. Todo esto está por hectárea, justamente para poderlo segregar ahí. También pues contamos al momento de revisar el costo de cultivo, si quiero ver cómo el costo de cultivo en cada una de sus labores se mueve en el tiempo, pues puedo hacer un gráfico como este, en la cual pues cada color representaría en este tipo de modelamiento pues cómo se fue moviendo el costo por hectárea en el tiempo. Si analizamos, por ejemplo, fertilización, me doy cuenta analizando esta data, pues que la estrategia de fertilización no es constante en el tiempo, pues aquí, bueno, la primera semana del año es muy difícil hacer casi todas las labores, pero acá se descompensó, acá vino, acá bajó, acá subió, acá bajó, pues ya pues un poquito podemos entender. Hay casos como, por ejemplo, lo que tiene que ver como el desoje o labores que siempre se hacen en todo momento, pues estarían representadas prácticamente con este tema, ¿no? De ahí, pues, estarían muy flat a lo largo de todo el tiempo. De ahí actividades como, por ejemplo, el enfunde, lo que estamos viendo hace un momento, por qué se sube de una semana a otra, es lo que nos tocaría entender. Y ahí entramos a otro tema. Hablábamos hace un momento que la parte del BI, lo que tiene que ayudarnos es a poder determinar, pues, nosotros información útil. Y al momento de encontrar un valor que se nos sale, tenemos dos opciones. O nos llenamos completamente de informes que nos ayuden a complementar esto que está acá, o empezamos a hacer un mejor uso de la herramienta en la cual le pedimos que nos explique el porqué del incremento del costo por hectárea en esa semana. Entonces, ¿qué es lo que él me dice? Si aquí me va a dar varias opciones y lo que me termina diciendo es que esta hacienda es la que está en rojo, esta hacienda que está acá, Patricia, es la que mayor ha impactado en ese costo. Eso quiere decir que en mis demás haciendas he mantenido el costo relativamente igual, como esta que está acá, pero particularmente esta es la que se me ha desfasado. Entonces, de esa manera, yo ya no tengo que andar viendo todas las labores o todas las aristas que tenga el negocio y andar revisando una por una, sino que le pido a la herramienta que me lo explique y que me lo lleve. Entonces, de esa manera, yo lo puedo ir segregando. Si continuamos con lo que habíamos manejado en la presentación, pues déjenme ver si reviso me parece que vi algo de una pregunta. Estimado Néstor, correctamente, después de cada uno de los webinars, pues en las redes sociales y en la página web se deja un video de todo lo que estamos haciendo ahora y el material que estaría disponible. Entonces, con este ejemplo rápido que hemos visto, ahora sí quiero seguir con la explicación porque si no le van a encontrar un poquito fuera de tono, quizás un poco perdidos, pero ahora sí creo que estamos preparados para ver esta parte. Cuando hablamos de un informe basado en el BI, tiene diferentes componentes, como cuáles. Son muchas más, pero las más importantes serían estas. Dimensión de datos, lo que acabamos de ver ahora, que al momento de que yo navegué por el informe, estaba analizando y estaba viendo que
esta parte de acá de los campos, los tenía organizados, mis centros de costo, mis detalles, mis gastos, mis empacadoras, todo para poder llegar a lo que necesitamos. Las métricas. Este es un tema que creería que es una de las cosas más relevantes, más importantes para las personas que están muy familiarizadas trabajando con el tema de tablas dinámicas, pues el tema de las métricas o campos calculados que se llama en el Excel, pues es un concepto que nos ayuda muchísimo. Se puede considerar como las métricas lo que acabamos de hacer, los dólares por hectárea, los dólares por caja, el porcentaje sobre las ventas, porque es una fórmula que se va a recalcular en cualquier nivel que tengamos. Los objetos de visualización son justamente los objetos que estamos utilizando para mostrar los datos. Pueden ser una tabla, puede ser un diagrama de pie, puede ser una gráfica, un diagrama de barras o una mezcla como el que les acabé de mostrar. La segmentación de datos sería como llevándolo al reporte que tenemos. Segmentación de datos es esto, es hacer un rango entre semanas, como una especie de filtro, llamémoslo así, donde puedo ver entre semanas o puedo escoger distintas haciendas si es eso lo que yo necesite. En el caso de informes financieros, pueda que de pronto no me interese ver el tema de gastos y solamente vea hasta el costo y yo lo puedo ir filtrando. Entonces, todos estos filtros que tenemos acá son la segmentación de datos que bien escogidos pues nos va a agregar valor a nuestro análisis. Y la última parte, pues al momento de generar este informe, pues este informe debe ser una presentación tipo data storytelling. Este es un término, pues, realmente en inglés, que lo que trata de decir es que aunque uno haga un informe, uno haga una tabla, uno haga una gráfica, una curva, pues no solamente basta con tener la curva, la idea es que esta curva pues tenga suficiente contenido y me agregue valor a realmente lo que yo quiero revisar. En este caso es lo que nosotros también tratamos de hacer en esta parte, donde al momento de revisar, pues esto tiene una razón de ser, revisando el costo variable, el de cultivo, el gráfico, pues prácticamente lo llevo a ver un resumen en esta parte, los llevo a analizar qué pasa en el tiempo. Eso sería un ejemplo de un data telling, donde uno tiene ya todo completamente organizado, porque si se van fijando las herramientas que hoy existen, si nos vamos acá a la parte de las visualizaciones, pues yo tengo pues una cantidad de visualizaciones que puedo, y si esto no me convence, pues yo puedo entrar a internet y hay toda una comunidad de visualizaciones en las cuales yo puedo tener una inmensidad. O sea, ¿qué es lo que trato de decir? Que independientemente de las visualizaciones, ahí hay muchísimo que tratar. Lo más importante es darle un orden o agregarle valor al contenido de la visualización que tenemos. Entonces, ese principio es el que se llama como el data storytelling. Siguiendo con esto, tenemos que en cuanto al BI, sobre todo en las tendencias, y estas se las voy a leer rápidamente, esto es como tratar de ver qué es lo que pasaba antes y qué es lo que está pasando ahora. Tradicionalmente, para las empresas que estaban aplicando estos temas de BI, pues eran funciones exclusivamente del área de sistemas. O sea, un departamento de sistemas se encargaba de extraer esas bases de datos y elaborar las primeras tablas. Esas tablas, a su vez, eran pasadas al departamento de estadística, al asistente de gerencia o al contador de costos, el cual preparaba los informes para la gerencia. Eso hasta hoy día, pues creo que todavía lo seguimos viendo, cómo sucede y todo. Pero ya viendo qué es lo que está pasando actualmente, por eso les decía las tendencias, la tendencia es que hoy las soluciones de BI se orientan a un modelo de self-service, quiere decir que de autoservicio prácticamente ponen al usuario de negocio en cualquier nivel, llamémosle un usuario de negocio al CEO, al gerente general, al gerente de producción, a cualquiera de los mandos que tenemos en el enfoque que necesita y lo ponemos completamente cerca del proceso. Y este proceso lo puede ir realizando de manera independiente, creando su propio análisis, su propio modelamiento del informe y prácticamente tiene una participación muy directa y no tiene que depender de otros. Eso quiere decir que si quiere agregar más cosas, pues no tiene que pasar esta curva de que yo te lo pido, me regresan, me lo dan. Entonces la información pues llega muchísimo más rápido y ya queda dependiendo de cada uno de estos. ¿Por qué se da esto? Pues inicialmente en algunos casos he tenido algunas experiencias con algunos clientes en los cuales
el cliente lo sabe tomar de una forma que no necesariamente la correcta, pues tiene ya un personal encargado de hacer esta estadística y me dice, ok, ya no necesito ese personal porque el sistema ya viene, me realiza la estadística, es más, me la analiza, entonces yo no necesito el personal. Le digo, vamos un poco, tenemos que identificar hoy, hay cosas que definitivamente la máquina la hace más rápida que el hombre, pero todavía hay cosas que el hombre tiene mucho mejor ojo que la máquina. Entonces, haciendo una analogía del 80-20, en la parte tradicional, pues se pasa el 80% del tiempo elaborando esta tabla o estos informes y el 20% analizándolos. Cuando las versiones actuales, creería que menos del 20% del tiempo la pasas elaborando, porque prácticamente es automático, eso ya hoy está tendiendo a cero, y pasarías una mayor proporción del 80% del tiempo analizando. Entonces, ahora si estas personas que de pronto las tenemos en las haciendas como parte de estadística, de análisis, y ahora se meten al juego los mismos gerentes, porque son los dueños del negocio, los que tienen que manejar directamente la herramienta, los cuales ya van a poder utilizarla pues sin ningún inconveniente, ¿no? Un poquito me voy a ir más allá del Business Intelligence y es algo que normalmente noto que las personas no lo tienen muy claro y valdría la pena revisarlo para saber qué es lo que hoy existe en general, porque como lo vieron hace un momento en la presentación anterior, el tema no se queda solamente en el Business Intelligence. Si hacemos un resumen entre los conceptos que hoy se hablan entre Business Intelligence y Business Analytics, pues creería que esta grafiquita que encontré por ahí en el internet es lo más claro que lo pude ver. Pues prácticamente, si vemos acá los tipos de análisis que hacemos, el análisis descriptivo, pues sería un nombre un poquito difícil de entender, más fácil es como está acá arriba, ¿no? ¿Qué sucedió? Son los informes históricos que hoy tenemos nosotros, donde usamos datos del pasado, donde usamos datos del presente, y también empiezo a hacer mi análisis donde digo por qué sucedió. Entonces, justamente la parte del Business Intelligence, lo que estamos viendo nosotros, se lleva el qué sucedió y una partecita del por qué sucedió, porque él hace el análisis. Recordemos que todo lo que vimos hace un momento acá en el informe es qué sucedió. Al momento que le preguntamos al sistema por qué pasó esto o aquello, ahí me está explicando el por qué sucedió. Ya justamente este tipo de análisis que te hace. Pero regresando al tema, hoy ya existen herramientas que nos dicen acerca del análisis predictivo, que vendría a ser qué sucederá, y el análisis prescriptivo es el cual nos dice qué es lo que deberías hacer. Ya para este tema, pues ya necesitamos emplear otro tipo de tecnologías, lo que hoy se conoce como el machine learning, etcétera, pero son tecnologías que ya están entre nosotros, ya no son tecnologías que no, eso solamente lo trabajan en el Silicon Valley, no, señores. Creería que una de las industrias que más ha avanzado con esto y es conocimiento público, y no porque vamos a hablar un poquito de ellos más adelante, es el tema de toda la banca, ¿no? Toda la plataforma de la banca, de los bancos en general. Pues ellos han trabajado muchísimo en análisis de datos, en el predictivo, con los temas de análisis de créditos. Esto del qué debería hacer, pues hoy día es una máquina la que elige a quién yo le debo dar el crédito, ¿no? Hoy día es una máquina la que dice a esta persona el mejor crédito que se le ajuste es aquello, porque manejan una data y unos análisis de datos pues muy, muy relevantes. Pero esto ya lo podemos hacer. Lo que no puede llegar a pasar es que nosotros quisiéramos manejar o queremos llegar al análisis predictivo, en el cual quiero un poquito adelantar más lo que va a suceder si no tengo bien estructurado todo lo de atrás. Es imposible que yo haga un análisis predictivo si no tengo ya análisis basados en el BI, porque quiere decir, el BI me va a garantizar que he cumplido en tener una base de datos organizada, la cual me permite ver qué pasó y el por qué sucedió. Todo esto pues tiene que ser consecuente y de ahí más adelante se van a poder ir para allá. Pues creería que brevemente sería lo más rápido que podía explicar este tema. Pues cualquier pregunta me la ponen en el chat y les voy a ayudar. Y continuamos con la siguiente parte del webinar. Hola, pues muy bien. Continuamos con la parte final de la charla. Esto es un poquito ya el tema de financiamiento de proyectos de tecnología 4.0. Una vez que ya tenemos un poco más claro qué tipo de tecnología ya disponemos, sobre todo en el tema de los software.
Bueno, primero, la buena noticia es que por ahí, por el jueves 29 de octubre, en una alianza entre la CITEC, que es la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, y el Banco Guayaquil, una de las instituciones más importantes del sistema financiero ecuatoriano, se asignó una línea de crédito específica para proyectos de innovación tecnológica acá en Ecuador. Quien presentó esta línea de crédito es directamente Ángelo Caputi, que es el gerente general del banco, y Caridad Serrano, que es gerente de cuentas asignada a estos recursos. Con este paraguas de la Cámara, del cual Agrosoft es socio, entonces dijimos, ¿por qué no canalizar estos créditos o estos recursos que ya están disponibles para este tipo de proyectos de transformación digital, canalizarlos hacia la industria bananera? Ahí que hubo los contactos necesarios de parte nuestra como Agrosoft hacia los principales actores del clúster de banano, esto es AEBE, Acorbané y Agroban, de los cuales pues hubo absoluta apertura, apoyo, y es parte de, hoy formamos la alianza para poder empezar o poder ir hacia proyectos de transformación digital en la cadena bananera. Entonces, una vez que logramos este acercamiento, esta aprobación, digámoslo así, o esta alianza con el clúster, finalmente podemos presentar a ustedes la línea de financiación e innovación tecnológica, cuyos recursos son del Banco Guayaquil, amparado en esta línea de crédito, que es el Fondo BG Multisectorial, que estamos hablando de alrededor de 30 millones de dólares. En tecnología, los recursos pueden ser aplicados para hardware, software y servicios vinculados al proyecto de transformación. La tasa, esta es una buena noticia, existe una tasa preferencial para el sector bananero de acuerdo al segmento pymes exportadores, es decir, en otras palabras, de acuerdo al tamaño de la empresa y a sus volúmenes de ventas. El plazo máximo de este crédito es de 4 años plazo, y lo otro que lo hace interesante es que hay un periodo de gracia hasta 6 meses. Para el caso específico de los proyectos de Agrosoft, nuestra propuesta de valor es que usted a los 3 meses ya empieza a tener retorno de inversión sobre la adopción tecnológica que está invirtiendo. El coordinador de parte nuestra, Agrosoft, el ingeniero Rafael Nassim, quien es nuestro gerente financiero, ahí ustedes ven en pantalla el email y el celular de Rafael, a efecto de cualquier duda y que les ayude a esa coordinación, porque evidentemente quien aplica el crédito es directamente el beneficiario final, llámese productor exportador. Estas líneas de crédito están disponibles, los proyectos como Agrosoft también están disponibles, los cuales voy a proceder a comentar. Hoy por hoy, la propuesta para el 2021 de Agrosoft es que un proyecto de transformación tecnológica tenga 3 grandes componentes o 3 grandes sistemas. El sistema de producción, básicamente para los productores de banano, del cual este proyecto normalmente nos toma entre 2 y 3 meses. El proyecto de nómina y costos laborales, este proyecto ya un poco más extenso, recordando que en términos generales, lo vimos en la primera webinar, hoy por hoy la mano de obra significa el 50% del costo de una caja de banano, y toda la complejidad de la relación laboral, los rendimientos laborales, y llegar al tema del costo, que es uno de las propuestas propias de este sistema. Estos proyectos nos toman de 4 a 6 meses, que sería el segundo sistema. Y el tercer sistema, que es la parte contable financiera, o es lo que le llamamos ya, y cierra toda la parte ERP. Entonces vendrían a ser 3 sistemas que pueden funcionar de forma independiente o de forma integrada: producción, nómina y el ERP. Nótese que en el tema del ERP, además de la parte contable, compras, pagos, inventarios, ventas, cobros, consumo, finanzas, bancos y costos, tenemos el servicio de exportación, que dicho sea de paso, para nuestra comunidad de clientes, que de esas 10, esas 11, esas 12, ya no vamos a tener un módulo de exportación, ya exportación va a ser un servicio propio del sistema contable financiero. Entonces, de esa manera, armamos lo que llamamos el SAS ERP Tecnología 4.0, un plan de adopción tecnológica de 1 año de los 3 sistemas. En conclusión, ya para el cierre de este webinar, pues primero, transformación digital, como lo vimos en las primeras láminas, es un tema de extinción o supervivencia. Supervivencia empresarial, que es un poco el reto al que estamos abocados todas las industrias, si no vean los miles de empresas que día a día se van cerrando en el mundo, y de los cuales en algún momento, si no entramos en estos procesos, pues nos puede tocar ese momento como tal. El otro es las tecnologías 4.0 para banano, ya están disponibles. Agrosoft presenta
4 tipos de tecnologías, vimos el tema nube, IoT, integraciones y la misma parte de BI, a lo cual es la cereza del pastel que Javier Andrés lo presentó de forma más amplia, que es la que ya podemos adoptar como empresa del clúster bananero. La tercera conclusión, que es la que realmente es la más, digamos, la más relevante, es que las empresas debemos trabajar con enfoque data-driven. Como les comenté, revisen en Google, hay muchísima información sobre esto, que está impulsado por los datos, que no es más que tomar decisiones estratégicas a tiempo por el usuario de negocio. Como vimos en la pirámide, el usuario de negocio empieza desde el dueño, el gerente general, hacia la pirámide, que es la parte operativa. Entonces, esto es, ahora sí les digo, pues vamos a empezar a devolver esa deuda que hemos tenido por muchos años, en el sentido de que los usuarios gerenciales, tomadores de decisiones, no fueron el principal foco de los sistemas transaccionales de hasta hace 3 años hacia atrás. La cuarta conclusión es que ya existen líneas de crédito específicas para el tema de transformación digital. Un caso es el Banco Guayaquil, seguramente otros bancos tendrán líneas de crédito para el mismo tema. Y la última conclusión, que es digamos, la buena noticia, a más de todo lo que hemos presentado de este webinar, es que ya vamos a presentar nuestra nueva plataforma tecnológica llamada SaaS ERP Core Cloud 4.0. Como comentario final, la revista ECO, que es una revista especializada en temas de economía y negocio, el día de ayer, 24 de noviembre, sacó en su artículo principal 85% de las empresas en Latinoamérica piensa invertir más en proyectos de transformación digital. Esta encuesta se hizo alrededor de 3.500 empresas. Es decir, definitivamente el tema de transformación digital es un tema de supervivencia. Ahora sí, les comento y les invito a ustedes a... En realidad, esta presentación la teníamos planificada para enero, pero dadas las circunstancias, hemos tenido un poquito de presión propia de los webinars anteriores, en presentarles a ustedes lo que va a ser la plataforma 4.0 de Agrosoft a partir de enero del 2021. Esta presentación la vamos a hacer el miércoles 16 de diciembre a las 11 horas sobre el nuevo ERP de Agrosoft basado en las 4 tecnologías que acabamos de comentar durante este webinar. Quedan cordialmente invitados para este evento que resume, diría yo, 3 años de trabajo y esfuerzo, de mucha dedicación, de muchos cambios, y los cuales fue acelerado en este año a partir del COVID, y que ya tienen ustedes a disposición. Evidentemente, el punto fuerte del SaaS 4.0 va a ser la adopción de inteligencia de negocio en todos los servicios del ERP. Dicho eso, pues muchísimas gracias por su participación. Dios mediante, estaremos muy pronto, noticias con ustedes. Por favor, por temas de tiempo, se nos fue demasiado rápido el tiempo. Ustedes conocen nuestro correo, manden sus consultas. Estamos dispuestos a discutirlo nuevamente. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Gracias.